en Venezuela, lo que está ocurriendo en este territorio en particular de la gasolina. Un país que exportaba, creo que andaba en el territorio de los 200.000 barriles de gasolina que se vendían hace unos años atrás, ahora está importando. Y está perdiendo gasolina como si le hubieran metido bala a los tanques que existen de depósito allí. Mucho contrabando, hay un precio completamente artificial. Vamos a hablar con un caballero que nos puede realmente orientar en detalle sobre el tema, el analista y economista Ignacio de León. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Insólito, ¿verdad? Bueno, no tanto si uno examina los factores que han conducido a esta crisis de carencia de gasolina en Venezuela, que se ha motivado básicamente por la imposición del proyecto socialista en la aplicación de su política petrolera, lo cual ha llevado básicamente al gobierno a utilizar la empresa petrolera como caja chica del gobierno y evidentemente estrangular la gallina de los huevos de oro que para Venezuela representa la industria petrolera. En estos días estaba leyendo un informe de Bloomberg donde afirman que el precio de la gasolina en Venezuela es la más barata del mundo. Llenar un tanque de 40 galones cuesta aproximadamente $3.50. Comparado con un país como Noruega, donde el mismo tanque de gasolina te vale alrededor de $395. Un país que no debe olvidarse es igualmente petrolero. Claro. Que es una cosa interesante porque refleja dos formas completamente opuestas de gerenciar una industria como esa, que es la industria, digamos, de la energía más importante del hemisferio. En el caso de Venezuela, pues el país que podría tener la mayor importancia energética dentro del hemisferio occidental y que de hecho la tuvo en una época, la ha perdido completamente en estos últimos años. Así que por un lado, un país que pasa de exportador a importador, hay un contrabando descomunal, porque es como cuando aquí preguntan, ay, ¿por qué viene la gente a Estados Unidos? Bueno, aquí se gana más que en el sur. En este caso, ¿por qué se va la gasolina de Venezuela? Bueno, porque es más barata que, por ejemplo, en Colombia. Así y es. Dicen que ya está en una etapa en que pasan camiones, porque los sobornos son muy importantes y, como quien dice, el negocio también ayuda a los mismos guardias fronterizos. Así es. Las refinerías no han tenido inversión, se han deteriorado mucho. Toda PDVSA, dicen, es una infraestructura que al politizarse se destecnificó y ha perdido una cantidad enorme de capacidad. Esto para arreglarlo podría llevar mucho tiempo si, por ejemplo, cambiara el gobierno. Sí y no, porque claro, en el fondo todo depende de si se genera o no confianza en el país. Y de eso va a depender mucho del discurso político de Enrique Capriles una vez que asuma la presidencia y las encuestas parecieran indicar que eso va a suceder efectivamente. Ahora, para poder reconstruir la industria petrolera, evidentemente va a haber que generar un cambio de paradigma, y no solamente con respecto a lo que ha venido haciendo este gobierno en cuanto al parasitismo que ha tenido sobre la industria, sino lo que incluso se había venido conceptualizando sobre el desarrollo de la industria petrolera, anclado en la idea de que solamente el Estado era capaz de monopolizar en primer lugar y en segundo lugar de generar, una política de inversión en otros sectores a partir de una producción cada vez más menguante, precisamente por efecto de ese monopolio legal, del Estado sobre la industria. Va a haber, por ejemplo, que generar alianzas con el sector privado en empresas, que operen aguas arriba y aguas abajo, en los sectores de producción y obviamente en la comercialización, bajo un esquema mucho más abierto al mercado y a la competencia, y posiblemente va a haber que desincorporar esa estructura que actualmente existe dentro del Ministerio de Energía, que igualmente regula la industria petrolera. Es decir, que actúa por una parte como empresa petrolera bajo el manto de PDVSA y a la vez regula el sector. Eso va a haber que segmentarlo posiblemente para que la empresa petrolera, con una capacidad mucho más menguante, tenga que entrar a competir con otras empresas petroleras en Venezuela para estimular la producción de esa manera, pero por otro lado crear un instituto regulador del petróleo, que es cosa que no existe en Venezuela y de lo cual se ha venido hablando durante muchísimo tiempo. Va a haber que entonces cambiar el paradigma para poder generar el ambiente necesario para estimular las inversiones. Enrique Capriles está prometiendo que se van a generar hacia el final de su gobierno un nivel de producción de alrededor de 6 millones. Yo lo veo un poco difícil llegar a esa cifra, teniendo en cuenta que la capacidad se ha venido mermando. La Agencia Internacional de Energía actualmente está hablando de alrededor de 2.3 millones de barriles diarios. Evidentemente va a haber que hacer un esfuerzo de inversión, pero si uno cuenta con que la inversión privada puede recuperar la industria,
y lo ha hecho en otras partes del mundo, no veo por qué no podría ser el caso en Venezuela. Tenemos unos poquitos segundos, no es el tema original, pero no puedo resistir la tentación de preguntarle qué piensa de lo que ocurrirá con el precio de la gasolina aquí en Estados Unidos. Bueno, todo depende, yo veo, de la recuperación de la economía estadounidense y de la recuperación de la economía mundial. Los indicadores parecieran señalar que no va a ser el caso y que la recuperación va a ser muy lenta. Quizás lo que estamos presenciando es un incremento temporal del precio de la gasolina por razones estrictamente de coyunturales, de temporada, pero posiblemente el precio va a tender a bajar en el largo plazo. Dios lo escuche. Gracias por acompañarnos. Por favor, a usted.